Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Ruiz. Esta es la mesa Músicas Indígenas y de Tradición, Contemporaneidad y Resistencias. Es nuestro segundo día de transmisiones de este programa Nortes Resonantes, Hacedores de Músicas en los Nortes de México. El día anterior, pues estuvimos con las dos primeras mesas que pues han estado partiendo como desde esta dimensión más profunda de las tradiciones que componen y que hacen y que dan vida a estos nortes resonantes. La mesa que tuvimos anteriormente, pues ya empezamos a percibir algunas características, ¿no? De la gran diversidad de estos nortes y sus contemporaneidades. Y ahora pues coronamos, digamos, esta primera parte, esta primera sección con este diálogo magistral al cual pues estoy muy contento de darles la bienvenida y de saludarles pues al doctor Igael González Sánchez, que pues está, que se conecta, ¿no? Desde Tijuana, Baja California, si no me equivoco. ¿Estás ahí ahora en Tijuana? Ahorita los saludo desde Hermosillo, Sonora. Desde Hermosillo, Sonora. Y Sí. estamos también con la maestra Edith Regina Escutia Solís desde Ciudad de México. Nos acompaña también pues en los controles, en toda la parte técnica, Lorena Mateos y Leodegario Jerónimo, que han sido grandes acompañantes de todo este proceso. Y bueno, pues mi rol va a ser el de moderar esta mesa, así que voy a comenzar por presentarles a mayor profundidad a este panel, a estos acompañantes que pues nos van a sorprender con sus investigaciones, sus derivas, sus reflexiones, pero también con este elemento pues vital, ¿no? Que finalmente compone a la música. Quiero pues presentarles para empezar pues al doctor entonces Igael González Sánchez. Él es doctor en arte y cultura por la Universidad de Guadalajara y maestro en estudios socioculturales por el Colegio de la Frontera Norte. Él realizó sus estudios universitarios en sociología en la Universidad de Sonora y en la Universidad Laval de Quebec. Es miembro de la Red de Estudios Sociales de la Música, RESMUS, y sus temas de investigación se relacionan con la participación activa directa con grupos y colectivos artísticos en las ciudades de Tijuana y Nogales. Recientemente publicó el libro La apropiación de los repertorios de danza y percusión guineana en Tijuana y Guadalajara en 2021, y otras publicaciones académicas suyas pues han abordado la situación social de los músicos de banda o tambora sinaloense en la frontera norte y la evolución de la instrumentación del conjunto norteño y de los corridos de narcotráfico. Entonces, pues una trayectoria diversa, móvil, transfronteriza, transregional, y pues nada, Igael, el micrófono es tuyo. Compártenos estas derivas de investigación y escucha y experiencia. Hola Edgar, muchísimas gracias a todos los que están aquí escuchándonos y a quienes nos van a escuchar. Pues primero que nada, agradecer mucho la oportunidad antes que nada, la invitación y la oportunidad de poner aquí eh, algo de lo que hemos estado trabajando y estudiando y tratando de darle eh, pues sentido, ¿no? A esta realidad cultural de repente tan cambiante y tan llena eh, pues el vigor que tiene esta vida en la frontera norte, ¿no? Y esto de entender los nortes, me encantó mucho la pregunta, sobre todo pensando en la diversidad que se vive también en los nortes gracias a la migración. Esta migración también que hace replantearse mucho el norte, desde quienes somos, digamos, norteños, que nos ven de lejos y que dicen, bueno, eh, ese es norteño, mira cómo suena, mira cómo habla, pero también esta posibilidad que se tiene en el norte de transitar y de escuchar nuevas voces, nuevas músicas, nuevas maneras también de transitar este territorio, pues que es de todos, de todas y para todos. Y, y esto, bueno, tiene mucho que ver también con la dinámica que se vive. Es importante, yo creo, reflexionar también a la luz de estos acontecimientos que están pasando en Los Ángeles a partir de estas
pues lógicas depredadoras del capitalismo que tienen guerra acá en Gaza, pero que también tienen una guerra fuerte y dolorosa aquí en los territorios fronterizos por donde andamos y por donde también andan los músicos, que es a lo que vengo también a platicar un poquito de esta investigación que he estado tratando de pues de darle continuidad a lo largo de los años, cómo se organizan, cómo se trabaja, y ojalá y me permitan también compartir un poquito de estas notas que tengo de la relación que hay con los repertorios tradicionales y la manera también en la que pues esta tradición o lo que conocemos como las músicas, sobre todo las músicas de viento, están insertas en pues la dinámica del trabajo de los músicos, que también es la dinámica de los trabajadores que van al norte a chambearle para mandar dólares para acá, pero cada vez la tienen más difícil ahí con el presidente y con la política depredadora de los gabachos, ¿no? Eh, Edgar, ¿sobre qué hay que hablar ahora, Edgar? Bueno, pues mira, lo que quisiéramos es que nos contaras unos minutos acerca de estas imágenes, ¿no? De Ok. dónde son, quiénes son las personas que están ahí, pues, trabajando, viviendo, construyendo la música, qué territorios son, cuál es su origen. Bueno, esta presentación que tengo aquí atrás son fotos que vengo compilando desde el 2008, 2009, cuando empecé a hacer una investigación acá en Nogales sobre lo que le dicen allá las perradas, ¿no? Tráete a la perrada o tráete a la banda. Y esto pues de la perrada tiene mucho que ver con la connotación popular que hay hacia la música de banda y que recientemente tomó ahí como que un revuelo ahora que en Mazatlán corrieron a los banderos de sus propias playas para quedar bien con turistas gringos a propósito. Eh, pero bueno, los músicos van a las fiestas de las flores en mayo y como no hay tantos músicos en la ciudad, se empiezan a completar camiones y grupos que van desde el Nayarit, a veces desde Michoacán, a tocar hacia la frontera, porque pues en esos días hay trabajo, ¿no? Y entonces veíamos ahí un poco de ese circuito de bandas realmente de pueblo, realmente de bandas que se iban componiendo para ir a atender a la población, ¿no? Pero también, bueno, era un momento en el 2008-2009 en el que se estaba iniciando este momento histórico de la guerra declarada por el gobierno de Felipe Calderón al crimen organizado, según, y ahí se convirtieron también los terrenos de las bandas, los terrenos de las músicas en terrenos peligrosísimos también, ¿no? Bueno, como para cualquier otra persona. Y algunas de estas fotos que estoy poniendo aquí también son de Agua Prieta, son de Magdalena, son de Puerto Peñasco, son de Tijuana, son de Mexicali, Recording son in de, progress. ok, son de Mexicali y son también de Hermosillo, de Sonora, de las fiestas, de la Expogan y de otras que traté de ir seleccionando para poner acá, las he estado presentando en algunas de estas en otros foros también. Eh, Muchas son sobre todo de bandas que tienen que ver con esta dinámica de la música de viento, que también es una música que podríamos considerar tradicional aquí en México y que viene con las bandas militares, que en los tiempos de la Reforma, inclusive antes, en el Porfiriato empiezan a desarrollarse en el sur, pero también en el norte del país, aunque bueno, los matices y las maneras de tocar la música regional acá en Sinaloa, pues da eh, manera que conocemos como la sinaloense y que es la que se exporta, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo se va articulando este circuito, donde tienen que ver los lugares donde se toca la música, donde se hacen los bailes, sobre todo el baile, pues porque es el lugar donde la gente y el pueblo ahí se pone eh, pues a gozar la bailadera con la música, ¿no? Eh, Muchos de los músicos que están tocando ahí también el estilo sinaloense, por lo menos acá en Tijuana y por lo menos a partir
2020, 2021, 2022 que inicié esta nueva investigación postdoctoral que está trabajando con músicos que están trabajando aquí en Tijuana y que vienen de Oaxaca o que vienen de Sinaloa o que vienen de Nayarit, pero sobre todo los que vienen de Sonora y que tienen a sus primos, a sus parientes también trabajando en otras bandas. Eh, este caso de el circuito transnacional de las bandas también lo estábamos estudiando un tiempo atrás con el doctor Luis Escala en el Colegio de la Frontera Norte en un proyecto sobre las guelaguetzas en California. Y aquí era muy interesante esta parte donde la música tradicional y sobre todo la comunidad oaxaqueña tenía a bien organizar hoy ya por más de 43 años una guelaguetza. O sea, una guelaguetza no solamente fuera de Zacatecas, sino una guelaguetza que se está haciendo fuera del país y que corre a cargo totalmente por parte de las organizaciones, por parte de la gente pues, de cada pueblo que va poniendo ahí los aportes para mantener una comunidad y otra comunidad en algún lugar interesante entre las remesas y los chapulines y las tlayudas que van y vienen y que cruzan la frontera, pero también los músicos, no necesariamente los instrumentos, más bien los instrumentos vienen del norte, ¿no? Estos circuitos, pues también que conocemos de mercancías que vienen del norte, que tienen menor valor porque a lo mejor y son de desecho, pero la ropa usada, los instrumentos usados también tienen un mercado y una manera de recorrer nuestros territorios también a través de la frontera. ¿Para tocar qué? Pues principalmente la música de banda y la música sinaloense, que en aquel tiempo también tomábamos algunas notas de que los músicos que tocaban con estas bandas oaxaqueñas, que hay bastantes, yo creo que hay más de 10 bandas de las comunidades en Los Ángeles, San Marcos y otros lugares de California, ocupan más de 25 músicos y estar ensayando los repertorios oaxaqueños, pero es muy interesante que los músicos para poder vivir de la música tienen que tocar el estilo regional mexicano o el de banda, ¿no? Para poder tener chamba todos los días. Bueno, no todos los días, por lo menos todos los fines de semana, ya que las fiestas comunitarias no se realizan pues solamente en los calendarios festivos o cuando hay algún toque para el patrón del pueblo, que de repente el patrón del pueblo de allá también se celebra acá y que, bueno, involucra a toda la comunidad. Estos espacios son importantísimos, pero bueno, también en algunas de las fotos que puedes ver acá está toda esta impronta, la ropa con sus eh, sacos, la espectacularidad que debe de tener una banda para tener un cierto nivel. Y no lo digo porque la banda de mi muy querido amigo Benny, el maestro Benny, allá en Tijuana, él es un maestro de música que por ahí ahorita va a salir en una de las fotos, que, bueno, estudió allá también en Tijuana, pero es originario de una comunidad oaxaqueña, se fue desarrollando musicalmente en Tijuana, y él a su nivel tiene una banda que se llama Al Nivel, porque pues, hay niveles, ¿no? También en las bandas. Es un excelente maestro clarinetista, pero también inserto en estas tramas de multiactividad, donde los músicos, donde eh, vaya, la posibilidad de vivir de músico tiene que ver con trabajar en varios lugares al mismo tiempo, no nada más con la banda del municipio, sino también con tu banda y tener en muchos lugares al mismo tiempo. Que en la parte, digamos, de los músicos donde hay más um, eh, demanda, pues son las fiestas y los cumpleaños y esto donde se van juntando las bandas. No sé si pueda platicar un poquito más ahí de cómo se eh, van llamando y armando las redes, que entre primos se van llamando, bueno, ¿qué onda? ¿Sabes qué? Hay chamba acá en Tijuana todos los días, o bueno, por lo menos todos los fines de semana, ya tenemos una planta y armamos una tremenda, una huesera, una huipera, como sea, para estar saliendo a tocar a la calle y estar entregando tarjetas, ¿no?
pasa algo curioso ahí después de la pandemia, que de repente como no hay trabajo, casi todos los músicos empezaron a sacar su propia tarjeta y en cuanto caía una chamba era, órale, rápido, vamos a armar una banda, aunque no esté completa, pero para buscar el trabajo, ¿no? Este trabajo pues que también va para el norte. Y si me permiten, bueno, hay otro punto ahí que tenía apuntado para uno de los sinópticos que habíamos acordado previamente. Eh, y no sé cómo anda de tiempo también para escuchar a nuestra compañera que, Justo. que tiene algo que contar. No sé si vamos a compartir la palabra, Edgar, eh, pero me gustaría hablar también sobre esto hacia el norte, donde hay algunas marimbas y donde hay también sones jarochos y donde hay otras comunidades indígenas, eh, pues que están aportando también al desarrollo de las bandas. No, no Claro, quiero sí. pensar tanto en la pérdida de las tradiciones, pero algo así. Ok, ok. Sí, pues vamos a ir haciendo un diálogo, ¿no? Ahora nos has Ujú. hablado en términos generales digo, para darnos una idea de lo que has estado trabajando en estos años y después iremos derivando, ¿no? Hacia algunos temas en especial. Pero yo creo que puedes platicarnos brevemente sobre lo de las marimbas y estos otros puntos y después vamos a darle unos minutos a la maestra Edith Regina para que nos comparta también su trayectoria y después ya revolvemos la palabra. Ah, pues les agradezco mucho. Mira, bueno, es que en este asunto de las migraciones musicales y donde las tradiciones eh, se ven, no nada más mm, intervenidas por la cultura del norte, por la cultura mainstream, sino que también pues ocurren estas transformaciones, estas hibridaciones y también el exotismo que pueden llegar a tener algunos instrumentos en el contexto descontextualizados como la marimba, ¿no? Que es un instrumento que representa pues más la tropicalidad, Centroamérica, que estando en Tijuana donde pues no hay necesariamente árboles, o bueno, estando en el norte es un instrumento pues que llama muchísimo la atención, hecho de madera, en lugares donde no hay árboles que crezcan, sino cactus, ¿no? Y no nada más cualquier árbol, sino una madera que suena y que resuena. Eh, Esto, por otro lado, se complementa con nuevas búsquedas también acá en México por parte de la gente que anda en el movimiento afro y que busca balafones en África. Eh, de repente ya hay un mercado y hay gente que tiene a la venta algunos instrumentos africanos, pero pues que no son la marimba chiapaneca, ¿no? Que se desarrolla y que empieza a circular. Sobre todo con la gente que tuve oportunidad de platicar, son a los que fui encontrando en la calle y a partir del contacto en la calle tratar de seguir platicando con ellos, gente que viene del área de Tapachula y que vio la oportunidad de seguir haciendo dinero tocando la marimba. No eran músicos que se dedicaban necesariamente, sino que tocaban con el tío, que estaban ayudando al pariente, a veces no necesariamente con la marimba, sino con el güiro y pidiendo el dinero. Ya ves que andan siempre en el equipo 3 o el que pide el dinero y lo demás. Digo, el del bajo y el que va tocando la melodía, pues, pero pues como que se anima y empieza a dejar su trabajo en la maquila para dedicarse de lleno a tocar la marimba en las calles. Y ahorita tengo registradas 7, 8 marimbas acá en Tijuana. Es interesante cómo, bueno, eh, empieza a dejar la música, ¿no? Y al rato, quien tenía una marimba ahora tiene dos y puede invitar a otros también a que toquen con él. Y es parte pues del camino de las músicas en el camino acá hacia el norte, ¿no? Bueno, mira, ahí precisamente va saliendo unos chicos que tocaban y pues bueno, ahí bajábamos de repente ahí a los edificios y iban pidiendo la moneda, ¿no? En algunas de las fotos también han salido algunos otros músicos, algunos que son multiinstrumentistas o que tratan de colaborar entre las distintas, vamos a decir, escenas eh, que involucran a la parte más popular de esto con la parte más, digamos,
vinculan a la escena del rock o del reggae o del ska, pero también con el jazz latino, y que de repente ahí con la marimba, como el profe Ciro, que hoy es saxofonista, pero es un gran marimbero y que de repente incursiona en otros géneros. Eh, pero sin duda el género pues que deja dinero a los músicos es la música norteña, y es donde están el grueso de la población musical tocando, particularmente pues el norteño y la banda. En cualquier estilo que me digas, hasta el estilo tumbado, pues requiere una instrumentación que viene de la banda o del norteño, y entonces pues se requieren músicos que vayan ahí imponiendo el estilo. Esa es otra de las reflexiones ahí también, si me permite la maestra, no quiero abusar tampoco de su tiempo, pero eh, la necesidad ya de los músicos de estar tocando canciones que se están pidiendo o que fueron estrenadas hace un momento en el Spotify, donde el Peso Pluma o el Tito Torbellino acaban de subir un corrido, y donde pues también la población pide abiertamente, oye, ¿sabes qué? Tócame esta, y pues hay que tocarla, porque si dices que no te la sabes. Y con estos asuntos que también han tomado revuelo en torno a la prohibición de los narcocorridos, en torno a la prohibición, de repente hay mucha confusión, y yo invito también a la gente que está volteando hacia el norte, eh, que no es lo mismo la banda o un corrido y el norteño, ¿no? Tampoco los carros del año. O sea, a lo que voy es que sí hay que ser un poco más claros y entender que estos lenguajes de la banda son múltiples, y no nada más es el estilo sinaloense, ¿no? Sino que el estilo sinaloense, derivado también de todas las condiciones económicas, incluyendo la falta de empleo y la falta de oportunidades, pues derivaron en que hoy se toque así, ¿no? Porque pues la industria cultural más fuerte no está necesariamente aquí en México, sino en Los Ángeles. Y hoy en día la manera en la que se consume la música, pues también hay que tener gente que pueda tocar y funcionar en la música de esa manera. Me llama mucho la atención, pues bueno, el caso estos de los corridos tumbados, donde ahora hay quien mm, puede producir mientras y grabar y difundir desde cualquier plataforma en cualquier parte del mundo, pero acá en México de repente se da mucho este debate de, de, de prohibir, ¿no? Y entonces en esto de prohibir también de repente se llevan de paso toda la banda, porque también de repente en la aduana, pues como si se pasan, digo, pues todas estas mercancías que pasan de contrabando de instrumentos cuando deben de pasar instrumentos, los instrumentos no los detengan, pues también, ¿no? Y entonces si vinculas la música de banda con nada más con esta parte más triste y dolorosa del narcotráfico, pues no van a crecer tampoco las músicas, sino que se tienen que desvincular, no tienen que ser la gente que tiene el dinero, o los narcotraficantes los únicos que tienen dinero para pagar esta música, ¿no? Y yo creo que esto también es lo que permite mucho del arraigo comunitario que sí se tiene en las comunidades. Por ejemplo, en la comunidad zapoteca, acá en Los Ángeles, en donde sí se desarrollan, por ejemplo, estas guelaguetzas, y diferenciarlo también de estos lugares donde, por ejemplo, en el malecón de Puerto Peñasco o en el malecón de Mazatlán, bueno, el malecón de Mazatlán yo creo que se da abasto con sus propias bandas, pero el malecón de Puerto Peñasco, ¿no? Y en el carnaval muchas bandas van acá a Puerto Peñasco aprovechando esta oportunidad y se dan a la aventura, y son parte también de la vida de un músico, ¿no? Que involucra conocer músicas de otras latitudes. Me llamaba mucho la atención, aunque ese hilo no lo he conducido, aunque sería interesante ahora para saludar a los amigos ahí de la red de estudios sociales de la música acá en Michoacán, que algunas bandas de Michoacán estaba yo registrando por acá, aunque últimamente ya no hay gente tocando, ¿no? Quisiera también, aprovechando que ando acá en Hermosillo, conocer a otra comunidad que tiene bandas de viento, por acá por el lado del Café Combate, y se trata de comunidades indígenas oaxaqueñas, a veces de origen triqui. También hay mucha migración oaxaqueña, que es la que está trabajando en los campos de acá de la costa de Hermosillo.
y que quisiera también empezar a conocer su música y sobre todo si van desarrollando sus bandas y si no la tienen, pues también que empiecen a desarrollarlas y ver por qué no se puede desarrollar más por ese lado una cultura y un arte de la música de viento. Y son espacios pues que sí son distintos a las etnias de acá del norte que fueron presentadas también hace rato, porque también entre las etnias acá del norte hay también etnias migrantes. Y bueno, creo que he platicado un poco de todo, de estas imágenes que van recorriendo y que a lo mejor ilustran un poco los últimos años de investigación. Sería interesante también conocer, para mí en este momento, un poco más de otras músicas que andan involucrando el lenguaje de la banda, pero en músicas de vanguardia o donde van más allá de lo electro con norte y esto, ¿no? Y, y eso, bueno, es las búsquedas que ando ahí también para que recomienden hacia dónde voltear, porque pues esta fusión con el rock que sucede en algunos grupos, yo no lo he podido investigar tanto a profundidad como la manera acá en la que los chicos se van involucrando a las bandas pues para trabajar y para ir viviendo de músicos también, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Igael. Me parece que tocas puntos muy importantes para el debate ciudadano, ¿no? Para la reflexión pública, que finalmente es el objetivo también de este foro. Por un lado es reconocer, ¿no? Los esfuerzos por la salvaguarda y este enfoque del patrimonio, que no deja de ser, pues, loable, ¿no? Es una vertiente del trabajo, pero también tú estás poniendo el énfasis en estas experiencias más de umbral, ¿no? De transición, de lo intercomunitario, de cómo lo comunitario se inserta en otros tejidos y en esos tejidos hay nuevas dinámicas, ¿no? Y emergen y resurgen a través de otras prácticas y se están reinventando y regenerando comunidades y me parece muy interesante y lo platicábamos hace rato con Leo, eh, esta idea que quizás tengamos que profundizar más o matizar más, pero todos estos sures que finalmente también están dialogando con estos nortes y estos nortes y sures dialogando con la transfrontera. Entonces, pues van a ser elementos con los que vamos a ir dialogando, pero ahora vamos a darle pues espacio y escucha a la maestra Edith Regina Escurdia Solís. Quisiera presentarla un poquito más ampliamente. Ella es licenciada en etnología y maestra en antropología social y doctorante en antropología social por la ENA. Ella es originaria de la Ciudad de México, ingresó a la licenciatura pues por el interés en conocer la diversidad de formas de vida humana en el mundo durante ese periodo y en los estudios de maestría realizó investigaciones y trabajo de campo con la población chichimeca y ézar del norte de Guanajuato en torno al tema de la historia agraria y las dinámicas entre sus representantes sociales y las instancias del Estado, que esta es una parte súper importante. Para su investigación doctoral, la maestra Edith Regina transitó hacia la exploración de temáticas sobre la creación artística y la creatividad para trabajar finalmente con población seri o con CAC en torno a las fusiones musicales, que creo que finalmente también es esta conversación sobre cómo emergen de otras formas, otros tejidos comunitarios, teniendo a la música como un elemento importante. Y pues ella ha colaborado como docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel de Cuautepec, y pues allí ella ha impartido la materia de cultura científico-humanística y pues también es autora de algunos trabajos publicados, ¿no? Últimamente publicó en este libro de Ethno Rock, las músicas globales en el sur de México, que también pues es una deriva importante, otra vez el sur reflejándose en el norte reflejándose en el sur, lo que nos lleva también a desmontar estas ideas cerradas sobre el norte y todos estos prejuicios centralizados que podemos llegar a tener. Entonces, maestra Edith Regina, pues escuchamos tu participación. El tiempo es tuyo y después hacemos un intercambio más fluido con el doctor Igael. Claro, muchas gracias, Edgar.
Gracias por la invitación, gracias Igael por tu exposición y bueno, vamos a dar un poco de contraste, ¿no? Sobre estas expresiones musicales en el norte, ya que pues bueno, en esta oportunidad yo quisiera compartirles algunos resultados de mis experiencias de investigación en torno a un fenómeno que he llamado fusiones de músicas originarias contemporáneas, el cual consiste en una variedad de agrupaciones musicales y solistas que han surgido tanto en México como en Latinoamérica y el resto del mundo, con la característica principal de realizar la interpretación de la variedad de ritmos y fusiones en sus propias lenguas, lo cual para muchos de ellos representa un medio para la conservación de las lenguas entre las futuras generaciones, ya que han observado una disminución importante de su uso entre los infantes y jóvenes en las décadas recientes. Dicho fenómeno musical ha sido abordado por otros investigadores o académicos quienes han propuesto nombrarlo etno-rock o rock indígena. Sin embargo, las expresiones no se enfocan únicamente al rock. Es por ello, entre otros motivos, que he preferido nombrarlo de esta manera, aclarando que propongo dicho concepto para enfocar su estudio desde la academia, ya que los músicos o creadores de estas melodías tienen su propia forma de nombrarlos y generalmente va con el nombre del grupo étnico al que pertenecen. Y bueno, un comentario respecto al vínculo entre los estudios académicos y las realidades sociales. Pues bueno, yo quisiera compartirles mi propuesta que consiste en considerar a las distintas músicas como expresiones culturales particulares desde las que es posible observar otras realidades sociales y realidades que lejos de permanecer estáticas se erigen en constante flujo, intercambios y movimientos. Em, bueno, en paréntesis, sí había mandado la presentación, igual si pueden irla pasando, es también solamente ilustrativa, es una serie de imágenes para que vean más o menos lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, respecto a las realidades sociales, quiero destacar pues esta gran diversidad en los nortes, que es tanto geográfica como cultural, ¿no? En lo geográfico, pues tenemos sierras, montañas, tanto bosques, valles, así como desiertos, ciudades, centros urbanos. Y bueno, en la diversidad cultural, pues una variedad de grupos humanos o sociales que habitan el territorio, ¿no? Tenemos rancheros de pequeña, pero también de gran escala, grupos indígenas, así como población mestiza, grupos urbanos, también campesinos, así como empresarios, jornaleros, esta población pegada a la frontera que tienen sus propias dinámicas, otros están en la costa, están las partes industriales y bueno, esta gran variedad, pero pienso que también existe una visión reduccionista de esta variedad, al menos de quienes no habitamos estos territorios, lo cual sucede también respecto a lo musical. Hasta mediados del siglo pasado y probablemente como reductos del movimiento revolucionario, se asociaba la música del norte con los corridos, después con las bandas, el contrabajo, el acordeón, la guitarra. Viene un periodo del auge de la banda sinaloense y ahora pues los mentados corridos tumbados, ¿no? Sin embargo, más allá de todo esto, existe una gran variedad de expresiones artísticas, musicales que es necesario visibilizar, pues como he señalado, son muestra de lo que pasa en la realidad social. Al respecto, considero que las fusiones de músicas originarias contemporáneas nos muestran un cambio importante respecto a cómo viven su etnicidad o pertenencia étnica los jóvenes actuales y también los ya no tan jóvenes. Pensemos que hasta el siglo pasado hubo un claro predominio del racismo y discriminación hacia los grupos indígenas o originarios, fomentado desde las instituciones gubernamentales, pero también enraizado en la cultura de los otros grupos sociales. Por lo tanto, dichas poblaciones ocultaban su pertenencia étnica y buscaban integrarse al resto de la sociedad nacional o la llamada sociedad nacional, ¿no? Pero en cambio, las expresiones musicales a las que haré referencia, al ser entonadas en las lenguas originarias, son una muestra de que los músicos ahora están exaltando su pertenencia étnica, de la cual se muestran orgullosos y están empeñados en difundirla y perpetuarla por medio de sus actuaciones artísticas.
Me centraré en el estado de Sonora, donde he realizado la mayor parte de mi investigación para exponer de qué manera está ocurriendo lo que veo como una revitalización de la etnicidad a través de la música. Entonces, bueno, nos situamos en Punta Chueca, Sonora, con la población Seri o Comcac. Em, Ellos se autodenominan como Comcac, es la palabra que usan para definirse. Y bueno, Punta Chueca se ubica en la costa y el desierto. Corría el año de 1994 y según nos platica Francisco Molina, o el Indio, como él se llama y como le gusta que le digan, que es vocalista y creador del grupo Amak Kashim, en ese año recientemente habían llegado muchas influencias musicales al poblado. Nos cuenta que desde los años 80 empezó a llegar diferente música, ritmos variados y entre ellos el rock. De igual forma, había observado que los niños ya no querían hablar la lengua, que ellos la denominan Cuiquito, así que decidió formar un grupo de rock que interpretara las canciones en su lengua materna con el claro objetivo de que no se perdiera su uso. Así fue como convocó a tres amigos que van a ser Jeremías en el bajo, Israel en la batería y Anselmo en la guitarra, a quienes les agradó su idea y decidieron retomar los cantos tradicionales seris que se interpretaban en las fiestas y celebraciones, ya que este tipo de melodías sí podían ejecutarse en público. Esto porque en la cultura seri hay una clasificación muy estricta de los cantos. Hay cantos de guerra, cantos del chamán, arrullos para los niños, así como cantos de muerte o cantos de nacimiento, pero solo una parte de ellos pueden ser públicos y son especialmente los cantos de fiesta. Así que bueno, el grupo, estos jóvenes retoman estas canciones, empiezan a ensayar en 1994 con ayuda de una planta de gasolina generadora de luz, ya que en el poblado no existía infraestructura eléctrica. Sin embargo, pues eso no fue un impedimento para ellos. Su primera tocada fue al año siguiente, cuando fueron invitados a la celebración del aniversario de una radiodifusora en el Chojoa, Sonora, llamada La Voz de los Tres Ríos, haciendo referencia a los tres grupos étnicos que habitan la región, que, bueno, esa región que serían yaquis, seris y mayas. A partir de entonces continuaron presentándose en distintos eventos, al principio en su comunidad y también en el Desemboque, que es la otra población seri, donde les invitaban a participar a distintas celebraciones tradicionales como las fiestas de la pubertad, las fiestas de la tortuga caguama, el Año Nuevo Seri, etcétera. Aunque previamente tuvieron que consultar a las autoridades locales, es decir, al Consejo de Ancianos, quienes les autorizaron ejecutar las melodías al ritmo de rock y crear el grupo. Desde entonces han grabado dos discos y se han presentado en múltiples eventos culturales, tanto en el país como fuera de él, pues los han invitado a Italia, Francia y hasta Rusia. Continúan con la firme idea de fomentar el uso de la lengua, tanto entre la población seri como entre el resto de las poblaciones indígenas. Francisco el Indio nos cuenta que aún siente una gran responsabilidad de concientizar a los chavitos indígenas a que hablen su propia lengua y se sientan orgullosos de ella. Él comenta, escogimos el rock para rescatar el idioma. De igual forma, Jeremías, el bajista del grupo, nos dice, nosotros tocamos para no perder la cultura y la lengua. Ahora bien, desde la creación de Amak Kashim hace ya 30 años, entre la población seri han surgido otros músicos que también interpretan sus creaciones en la lengua, el cuiquito, los cuales pienso que son una consecuencia directa del grupo pionero, pues han surgido por la influencia de Amak Kashim. En principio surgió Gekok, que significa lobo en la lengua. Ellos también interpretan rock, aunque ellos sí crean sus letras y melodías, y fue formado este grupo por el ex baterista de Amak Kashim, y hasta la fecha pues siguen realizando presentaciones. Más recientemente han surgido dos jovencitas que crean rap en su lengua,
Sara Monroy de Punta Chueca y Janeidy Molina del Desemboque. Ellas también realizan la labor de difusión cultural. Por otra parte, con motivo de la celebración de los primeros 20 años de formación del grupo Amac Kashim en Punta Chueca, se realizó un evento de 3 días de duración llamado Jepeancoicos y las músicas del mundo. Jepeancoicos se traduce como Cantos del Mar. Y bueno, este fue un festival donde hubo presentaciones artísticas, musicales, venta de comida, artesanías por parte de la población local, impartición de talleres y actividades culturales múltiples como conferencias académicas, conciertos, exposiciones fotográficas, pláticas informales, viajes por el territorio, entre otras. Resalta que invitaron a otros grupos creadores de fusiones de músicas originarias del país y también a un grupo navajo de Arizona. Hasta ahora se le ha dado continuidad al evento, pues se ha realizado año con año y se han agregado algunas actividades como las deportivas, pues se han llevado a cabo carreras de ciclismo y también de corredores. En dicho contexto, se han presentado otros jóvenes músicos que también han decidido crear sus interpretaciones en la lengua. Así tenemos a Betsabe Torres, Brianda y Lisandro, quienes crean baladas y melodías en ritmos suaves acompañados por la guitarra, con toques entre románticos y melancólicos. Sin embargo, resalta que estos dos últimos jóvenes, Brianda y Lisandro, junto con Janeidy Molina y el grupo Amac Kashim, fueron invitados a un evento masivo que fue la presentación del grupo de rock mexicano La Maldita Vecindad en el Zócalo de la Ciudad de México el mes de julio de 2022. Ante ello, veo que todas estas expresiones musicales han surgido con el objetivo de resaltar su pertenencia étnica y fomentar el uso de la lengua en sus comunidades, pero también fuera de ellas, es decir, buscan reivindicar su cultura y hacerse visibles más allá del contexto de sus propias comunidades. Creo que con ello está ocurriendo una revitalización de las etnicidades a través de la música, la cual llevan a contextos masivos, incluso internacionales. Por ello veo a estas músicas como un medio de resistencia ante la homogeneidad cultural. Y bueno, eh, esa sería mi participación. Preferí seguir el escrito para no perderme. Y pues bueno, creo que hace pues gran contraste con lo que nos presentó Igael. Así que pues bueno, vamos a seguir el diálogo. Gracias. Súper, muchas gracias, Regina. Pues me parece muy interesante el recorrido que haces desde, digamos, lo más local, ¿no? En digamos, 1994, 95 tan representante para también, pues, el contexto social, político, económico del país, que pues ahí muchas historias musicales se bifurcan y se van volviendo cada vez más y más complejas. Muchos de los territorios, identidades, etnicidades que imaginábamos cerradas y que realmente nunca lo fueron, explotan en nuestra vista con el levantamiento zapatista y de pronto explota en la mirada mestiza, cashlana, centralizada, pues una diversidad de músicas y músicos que hablan, que tienen voz propia, que se mueven, que transforman sus territorios, que tienen formas de organizar su música, ¿no? Y nos llevas entonces hasta este momento pues en que también hay un foro, ¿no? Foros, una apertura, políticas públicas, recursos para hacer crecer esta posición, ¿no? Esta posibilidad de hablar de la revitalización de las lenguas y tener este contacto también con actores importantes del mercado también, ¿no? Del mercado y de la política cultural. Todo esto es tan importante para nuestra conversación ciudadana, ¿no? Con la audiencia, porque vamos a ver a lo largo de las conferencias y las mesas magistrales cómo van siendo importantes las economías, cómo van siendo importantes las redes de colaboración para
finalmente entender en este contexto con violencias, con complejidades económicas y migratorias, cómo la música o las músicas en su diversidad pueden generar posiciones de resistencia y posiciones de buscar la manera de volver a tejer pues, digamos, los vínculos sociales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría estimular el debate, el intercambio, empezando por el tema de justo qué pasa con estas identidades, ¿no? Con estos territorios, cómo se visibilizan y se vuelven a invisibilizar y vuelven a emerger las identidades, ¿no? En el caso de lo que nos comentas, Igael, cómo esta Guelaguetza, ¿no? En Los Ángeles, pues es como habla de una trayectoria de resistencia en el tiempo y en el espacio. Y en el caso de lo que nos presenta Edith, pues el rock que antes parecía tan ajeno a las experiencias comunitarias, se vuelve pues un canal, ¿no? Un canal finalmente para digamos, comunicar, ¿no? Que comunicar a la sociedad una forma de existencia, ¿no? En contextos muy complejos. Entonces, no sé si alguien quiera tomar la palabra primero y aportar a esta conversación. Pues bueno, sí, yo tomo la palabra, si me lo permiten, Adelante. y aparte les comparto un poco esto que mm, me dejó resonando bonito de esta manera, este orgullo con el que Amat Kashim, y gracias a Edith por presentar aquí a la banda en este foro, ¿no? Es una bandera importantísima, no nada más ni para ellos, sino que los trasciende y que es de muchos pueblos indígenas que tienen en su ejemplo y una manera también de organizar. Eh, y de lograr que la comunidad se involucre para tener esta banda, ¿no? Sobre todo aquí en este contraste tan grande que puede haber entre la tradición y el rock, porque pareciera que las músicas populares o estas que también son, digamos, criticadas porque son las que aculturan, pues son también las que mantienen funcionando a los territorios, ¿no? Estoy pensando no nada más en los pueblos indígenas como los CONCAC, que los ERIs que están firmes con su comunidad, pero aunque fueron un grupo seminómada, no son un grupo migrante, como los grupos migrantes que sí están aquí en Sonora y que también van y trabajan los campos de todo el norte de México, ¿no? En Chihuahua, en Sonora, en Baja California también, en el área de San Quintín. Y es aquí donde pues también hay demanda de música y por ende una oferta constante de bailes, donde tiene que haber pues un grupo conocido y grupos de ahí de la región, ¿no? Donde también de repente se empiezan a involucrar bandas que surgen de aquí, de estos lugares y que pueden tener el gusto popular, convertirse en la banda de la ciudad, ¿no? O en el grupo ahí de la ciudad reconocido. Mm, Pensaba un poco también, junto con esto que comentaba la compañera, y tú también en este 94, cuando el levantamiento zapatista y que hubo también otras bandas, para entonces Amat Kachim ya andaba sonando, y otras bandas también como más transnacionales, como Aztlán Underground, y como de los compañeros Odam, que tienen también una banda que se llama Blackfire, o creo que ya se separaron, y estas cosas también que pasan al interior de la dinámica de las bandas, pues, porque no todas las bandas que nos juntamos y que luego nos ponemos ahí a palomear con el bajo, con las congas, van a durar para siempre o se van a convertir en los próximos Rolling Stones, ¿no? Sino que también es parte de la lógica que se arman y se desarman las bandas, pero también cuando uno se dedica a la música está esta impronta de que pues también tienes que tocar música comercial, aunque seas de alguna sinfónica o de alguna banda del estado, hay que tocar también el estilo comercial. Y yo creo que la resistencia entonces no es tanto como
decir, bueno, es que ya no voy a tocar los repertorios comerciales, ni voy a estar tocando aquí los bailes porque nada más voy a tocar la música como la de la comunidad, pero también la comunidad tiene que estar muy bien fortalecida para poder mantener a sus músicos, ¿no? Porque pues cuando hay fiesta y si es chamba comunitaria, pues ahí es sí donde los músicos vamos por los tamales y por el mezcal y para que nos apapache también de repente la comunidad que se va perdiendo, pero no nada más dentro de la comunidad indígena, donde las fiestas son más visibles, pues, porque los pueblos pues se hacen notar con sus cohetes, con su banda sonando, en donde estén. Y eso es lo bonito. De repente ahora con esta nueva política, y bueno, desde tiempo antes acá en el otro lado, no hay manera también de repente de hacer manifestaciones, ¿no? Todos estos fiestas las organiza la misma comunidad, pero también la fiesta de barrio se está perdiendo, ¿no? Ahí donde de repente, bueno, pues yo tengo un acordeón, bueno, pues yo tengo ahí un bajo sexto, un bajo quinto, vamos a ponernos a jugar, ¿no? Que de repente, esto lo digo con mucha admiración para la gente que realmente disfruta hacer música y que hace que suceda la música en la esquina, que suceda de repente ahí junto a las canchas, ¿no? eh, es ahí donde yo les hago la pregunta a mucha gente que dice, es que pues van y agarran la guitarra esa del norteño. Pues, ¿qué guitarra quieres que agarren? Pues son las guitarras, son los instrumentos de los que hay, a los que tiene acceso la gran parte de la población. Y mientras las casas de la cultura también sigan en esta lógica de que nomás enseñan a tocar fagot, no va a haber chicos de acá de los barrios que vayan a querer tocar otra cosa, ¿no? Sino, yo creo que también eso es importante para los pueblos indígenas. O sea, ¿cómo puede ser posible que toda esta industria de la música sinaloense pues está recibiendo mano de obra que viene de los pueblos de Oaxaca? O sea, mayormente en el conteo que pude hacer acá con los músicos que están tocando en Tijuana, en la Plaza Santa Cecilia, y en la calle Coahuila, hay dos lugares donde siempre están ahí dos o tres bandas esperando a ser contratadas, y muchos de los músicos pues no son de Sinaloa. ¿A poco no son de Sinaloa? Pues ¿de dónde son? Músicos mayormente de Oaxaca, en un 60% yo creo, y son músicos muy buenos que están formados y que están formados también en las comunidades. Entonces, de repente esta mano de obra que formó la comunidad pues entra a formar parte de reproducir estas músicas comerciales, que es donde está la chamba. No lo quisiera ver así como un escenario completamente catastrófico entre lo blanco y lo negro, sino tratar de hacer notar estos vínculos en todos los sentidos, ¿no? Donde hay también mmm, venta de instrumentos, donde hay también, por ejemplo, para las fiestas de las comunidades en las colonias de Tijuana o acá en Los Ángeles, tiene que haber también comida y tiene que haber quesillo, ¿no? Porque si no hay quesillo, pues no es una fiesta oaxaqueña, y si no hay mezcal menos, ¿no? Entonces, mmm, no así en esta parte que es como se cubre, digamos, la demanda de la música de las fiestas, que tiene que ver con muchas bandas que tienen tiempo de andarse trasladando de un punto a otro de la frontera y cubrir estos tiempos, ¿no? Aunque siempre hay una banda telonera, siempre hay otra banda que puede, digamos, estar también en la calle y cubriendo la demanda de música que hay. No va a ser una demanda por música nueva, no va a ser una demanda por música, yo creo, tradicional, porque pues no es necesariamente la música de la fiesta, sino la manera en la que podamos fortalecer estos foros festivos y tradicionales también. Y tampoco, pues, no satanizar a la gente que trabaja Claro. de la música, ¿no? Porque yo creo que también los músicos lo tienen muy claro, ¿no? Si quieres vivir de la música en Los Ángeles, aunque tengas esa comunidad bien hermosa de oaxaqueños que te cuidan y que te dan tu instrumento para que te juntes a la banda, mmm, también hay que comer todos los días, y para comer todos los días ellos te dicen, pues vas a tener que tocar norteño
o lo que te pide la gente, ¿no? Claro, claro. A mí bueno, Regina, ¿quisieras comentar algo al respecto? Sí, pues creo que es interesante lo que nos presenta Igael en el sentido de cómo estas convivencias translocales, ¿no? Como, digamos, toda esta bagaje cultural de los oaxaqueños, de las poblaciones del sur, está presente en los nortes y cómo pues le dan un uso, ¿no? Tanto, digamos, pues esta parte de obtener un sustento ya como de forma de vida, como pues un trabajo y pues no sé también si nos pudiera comentar un poco respecto a si hay una forma, o sea, si él ha visto que estas, digamos, si ha visto alguna manera en que estos músicos, digamos, refuerzan los lazos comunitarios, ¿no? O sea, si continúan estas participaciones tal vez en celebraciones más tradicionales, no sé, más rituales, o si puede haber otra forma, no sé, pues en que se da esta interacción, pero, o sea, que más bien la permanencia de la comunidad, el hecho de que la continúen, digamos, como un grupo unido, viene más bien de esa parte pues de obtener el sustento económico, ¿no? De ya, de tener una estabilidad económica y pues también con interacción de esta parte de las pues más culturales, más de la resistencia cultural, de mantener ciertas tradiciones, o si ya más bien a estos músicos del sur, más bien si ya se han integrado totalmente a estas dinámicas más norteñas y estas pues industria o mercado, ¿no? Que serían más bien estos mercados locales musicales. Como, pues sí, para ver como sí, estas interacciones translocales, ¿no? Así como esas dinámicas por ahí. Fue una interpelación directa, Igael, si pudiéramos, que creo que al final es abundar sobre lo mismo, ¿no? Algo que tú Ok, comentabas era eh, estas formas de comunidad, ¿no? Que de repente tenemos la palabra comunidad muy asociada a un contexto, pero ¿qué pasa con la comunidad de barrio, con la fiesta de barrio, con las comunidades que se forjan en estos contextos, pues finalmente pues vinculados a las dinámicas también de la cultura popular, ¿no? Y que Es pueden ser tal vez diversas formas de comunidad, ¿no? O sea, no es que, claro. o sea, y que pues es normal que haya estas transformaciones, estas interacciones. ok, bueno, si me permiten, digo, es que la comunidad sí es, digamos, el eje y también está en el discurso como lo que salva, lo único que nos puede salvar, pero también la comunidad, digo, pienso por ejemplo en este sentido de las escenas, las distintas escenas musicales de cualquier ciudad. Y bueno, por ejemplo, acá en el norte, en Hermosillo o en Tijuana, que hay un poco más de movimiento de las distintas escenas. También al interior de las escenas, pues del chisme, el quién le compra a qué casa musical o cómo también se van sosteniendo los espacios, ¿no? Porque también sí son espacios de resistencia, sobre todo cuando pienso en músicas, digamos que no son gruperas o que no son norteñas. Eh, Así como si toco con una orquesta o me invitan a tocar tambor con una orquesta, pues estoy así como ya involucrado en la escena de la salsa y oye, que cómo toca y que de dónde viene y qué trae y que si toca así, que toca así y qué instrumentos trae también y qué equipo, con qué equipo se toca, ¿no? Y se va entretejiendo aquí una red, eh, bueno, de la que pudiéramos llamar también una escena o comunidad, pues, pero también pues esta otra parte que se vuelve idílica o que de repente se vuelve inexistente o una comunidad pura donde no se toca nada de rock o nada de rap, sino yo creo que estos ejemplos también con
los amigos tanto de Punta Chueca como de muchas otras culturas en resistencia han encontrado, particularmente en el rap y en la cultura del hip hop, la manera de hacerse notar, ¿no? Eh, por eso yo creo que también encontramos graffiti hasta las comunidades, dentro de las comunidades indígenas, como en las ciudades más grandes, como también ahorita estamos encontrando, pues, hasta en una que otra rola de banda sinaloense ya entra ahí el rap, que creo que pensarlo así ya, no solo en lo comunitario, sino en lo global también, se van creando estas comunidades de resistencia, algunas en torno al rap, a veces no comercial. Bueno, lo comento porque lo comercial finalmente mueve el 80% o más de la música que escuchamos, y solo son espacios como en estas fiestas, ¿no? Realmente sí se junta la gente y sí se da el tiempo, por ejemplo, en una de las fiestas de un barrio de Tijuana, porque es una vez al año y entonces a lo mejor y tienen tiempo, como también muchos de los migrantes que van y vienen al otro lado son tan importantes para la fiesta de acá de México, porque van a llegar y van a traer billete, pues, ¿no? Pero se van a regresar y el otro año van a venir. Ahorita ya no está sucediendo esto tampoco, entonces, pues, si no hay quien pague la fiesta también, ¿cómo va a haber desarrollo de los músicos, ¿no? Eh, que puede ser también importante para los lazos comunitarios, sí, yo creo que sí, pero también la figura del músico que se estuvo promoviendo y que en toda la cultura de siempre en domingo para adelante, yo creo que es el que está en la televisión y el que es esa gran estrella y no necesariamente este músico pues que toca para que suceda esto bonito que sucede cuando sucede la música, ¿no? Y por el contrario, surgen todos estos estereotipos y estas maneras también a veces muy verídicas de asociar al músico con estos ambientes a los que hoy se le llama de la vulnerabilidad, pues donde está la fiesta, donde está la borrachera, donde están las mujeres, en las cantinas, en las marisquerías, en las taquerías, y a veces en donde salga, porque pues es lo que los músicos aprendieron a hacer. Mm, a mí me llama de repente un poquito más la atención que este vínculo de repente para salir a tocar juntos, órale, y hacer comunidad, hacer el match, hacer así como que algo bonito, que suena bonito porque estamos tocando juntos, no tiene que ver con eh, si somos de un lugar en particular, sino que de repente llegamos a un lugar y dijimos, órale, pues eh, vamos a tocar jazz latino, ¿dónde? En Sonora, ¿y a quién te toca eso? Pues también eso de repente es como hacer una resistencia y buscar lugares donde resonar con lo que uno es y con lo que uno trae. Pero pues sin dejar de ver también a lo importante que es esta música para que ocurra fiestas, no sé, en Hermosillo, la Expogan o los palenques también ahí en Tijuana o, o bueno, esto que decíamos al principio de finalmente cómo desde el streaming tiene que estar en la voz de quien canta en el camión o en la taquería para poder agradar, ¿no? Bueno, y ya cuando empezamos a tocar para agradar a los demás, pues ya dejamos de ser los artistas músicos y hacemos las complacencias. Y ya cuando hacemos las complacencias, pues es que andamos chambeando porque, pues, eh, pues es lo que hace un músico de bodas o de fiestas, ¿no? Esto nos llevaría a quizá otra reflexión sobre también la autopercepción del músico y de lo que dice y piensa sobre sí mismo, de toda esta lógica de migración que de repente también está, bueno, esto es otro punto de los que venían por acá, pero son chicos los que están migrando también para tocar. Se van, salen de las comunidades. Son pocas las bandas donde están involucradas chicas. Las bandas donde están involucradas las chicas, pues generalmente son las que afortunadamente también reciben más apoyos o pueden tener manera de mantener un repertorio tradicional, digamos. Eh, y sobre todo los chicos que se van involucrando en los ambientes de la banda, ellos van
o sea, dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque mi comunidad lo requiere, pues, porque mis niños o quien está acá en casa necesita recibir dinero y hacer proyectos para una casa de la cultura, para ganar algún fondo estatal, o para desarrollar su carrera artística, lleva un tiempo que no se le puede invertir, sino que hay que buscar dinero, ¿no? Rápido. Y también un poco de eso hablan las canciones nuevas que les dicen ahora corridos tumbados, dinero, rápido, vamos. Qué, qué En fin, No, 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 qué genial que toques ese tema. Creo que no podemos omitir esa dimensión. Cuando hablábamos del 94, es fácil pensar mucho en el sur, ¿no? El levantamiento, pero también cuando hablamos del 94 y hablamos de estos últimos 30 años, hablamos pues justo de una realidad económica que a las comunidades, a las personas que las habitamos o las comunidades que están dejando de serlo, de tener este tejido, se ven en esta disyuntiva, ¿no? De eh, sigo como en este vínculo, resistiendo desde la vulnerabilidad precisamente, o salgo al encuentro de las oportunidades de trabajo, las oportunidades de ingresos, y las creatividades y las experiencias y saberes musicales se transforman, ¿no? Con esa disyuntiva. Y si bien es cierto que hay mucho de aventura, ¿no? De búsqueda, de creatividad, de experimentación, pues también no deja de ser tenso para el país, ¿no? Y en particular para los estados en los que ustedes han estado. Hay quienes optan por el rock, hay quienes optan por, no sé, comentaba hace tiempo con una persona que las mujeres que se quedan en la comunidad se enfrentan a la falta de derechos ciudadanos, ¿no? Del ejercicio de roles de liderazgo en las comunidades y que vemos, bueno, vemos a mujeres como Sara Monroy o como Janeidi Molina, pues convirtiéndose en voces importantes pues de los territorios que habitan, ¿no? Edith, ¿pudieras comentar un poco de qué pasa desde esta resistencia musical, quizás desde la perspectiva de estas mujeres jóvenes? Creo que es una parte importante para hablar sobre qué pasa en estas comunidades atravesadas por condiciones pues estructurales difíciles como lo ocurre en nuestro país, ¿no? Sí, sí, creo que sí, bueno, está muy atinada tu pregunta porque, bueno, como mencionaban esto, digamos, estos contextos de vulnerabilidad, pues bueno, el caso de Sara Monroy y de Janeidi Molina es muy particular porque justamente ellas comienzan estas expresiones artísticas, musicales, a partir de una amenaza hacia su territorio, ¿no? Había varias compañías mineras haciendo exploraciones por ahí en el territorio Comcac. Entonces surge este grupo de jóvenes que se organizan y pues bueno, a partir de una entrevista que tuve con Janeidi, pues ella me dice que ese es el origen, ¿no? Que los jóvenes hacen esta agrupación como para enterarse de qué está sucediendo con esas empresas mineras que ya habían introducido maquinaria al territorio, digamos como que estaban explorando. Se organizan los jóvenes, crean un colectivo y pues justamente para hacer esta resistencia hacia esas amenazas, ¿no? Y es en este contexto cuando ya Neidy dice, yo quiero defender el territorio con la música, desde la música y con la música en mi idioma, ¿no? Y pues esta parte también resalta, pues esta exaltación de la identidad, ¿no? O sea, esta parte en que sus identidades, o sea, estos múltiples aspectos de su identidad, que digo, indígena, joven, etcétera, cómo hacen uso de todos estos elementos para ejercer una resistencia ante pues los elementos del contexto neoliberal, ¿no? Entonces es interesante pues porque cómo ella reacciona ante esta amenaza de las compañías mineras y los jóvenes se posicionan y dicen, no, no queremos estos extracciones en nuestro territorio y pues como ya Navy ve por
por la música como un vehículo, ¿no? Como un camino para hacer esa resistencia. Y de igual forma, esta Sara. Sara, también comenzó digamos, ella había salido un poco más de la comunidad, interactuaba con otros chavos de Hermosillo, etcétera, pero pues también es esa parte, ¿no? De que ella quería ser promotora cultural, difundir la cultura Comcac, y en el caso de ella se ha enfocado más en el trabajo con las mujeres, ¿no? Sobre todo con poblaciones de mujeres indígenas y sobre todo jóvenes. Ella va y da talleres en las comunidades con jovencitas indígenas, animándolas a que defiendan sus derechos, bueno, sus identidades y también sus derechos, ¿no? En estos contextos pues, que amenazan, sí, desde distintas aristas. Pero bueno, creo que como comentaba, como que todo esto empieza con Amak Kashim y pues que cómo han generado pues sí, la aceptación, digamos, de esta hibridación de músicas, que porque, pues les digo, ellos retoman los cantos, las letras de los cantos tradicionales de las fiestas, de los Comcac, que, bueno, hacer el comentario de que estas canciones, o particularmente la letra, no tiene una traducción, no tiene un significado, los vocablos que se cantan como tal, no se traducen, o sea, no son palabras, digamos, sino que son únicamente los cantos, ¿no? Las celebraciones. Y bueno, pues sí, que Amakashima ha tenido un impacto importante entre su comunidad y al respecto, pues no sé si pudiéramos pasar el video que había mandado previamente, es un video muy cortito, de este festival Coicos, y pues que bueno, porque yo quería mostrarle, o bueno, que ustedes vean, pues lo que ha generado la actuación de Amakashim, y pues aquí vemos en cómo pues la dinámica que se da en este evento de Coicos y cómo reacciona la propia población. Sí, gracias, Leo. Sí, gracias. Bueno, para mostrar un poco parte de esta dinámica que se da en estos festivales, que también lo veo pues, como algo, digamos, que trasciende fronteras de cierta forma, porque pues tenemos a las niñas de la comunidad bailando con los chavos que vienen de Hermosillo o chavos que vienen de otras partes de la República Mexicana y que, pues, que bueno, que son partícipes de este festival, estas celebraciones y que bueno, que es esta dinámica particular donde se da pues precisamente esa exaltación de las identidades locales. Súper, súper.
Bueno, pues nos aproximamos al cierre de nuestra mesa, todavía quedan unos minutos, pero para no irnos tan corriendo. Y Gael, a mí me gusta mucho una frase que dijiste durante tus intervenciones, que es lo que a cultura mantiene, ¿no? Un poco yo lo interpreto como que hay muchas cosas que parecen amenazantes, pero que en la complejidad del tejido cotidiano de la cultura, este, terminan a veces, ¿no? Apropiándose como formas de sostener comunidades, de subsistir, de trabajar, de generar diálogos. Y una de las preguntas que nos queda pendientes es ¿hacia dónde se desplazan las resistencias, ¿no? Durante estos días hemos estado hablando de músicas tradicionales, de rituales, de fiestas, pero poco a poco vamos viendo cómo, aunque existen todavía estos núcleos, ¿no? Como más herméticos, más fijos en un territorio, hay otros que se bifurcan, ¿no? Que explotan, que se expanden, que se mueven. Y pues tú estás en un corredor transfronterizo a final de cuentas. Entonces, así como platicamos ahora con Regina sobre qué vertientes toman estas resistencias, ¿tú qué observas y cómo podríamos eh, complementar, orientar un poco la escucha y la recepción de lo que está pasando en este contexto? No estaba en el aire y anda ahí que una mosca molestándome. Eh, pero sí, Kyle, vamos a seguir platicando. Me encanta la pregunta porque me tiene mucho que ver con este título de resonar y particularmente ahorita que ando tocando percusiones otra vez, o sea, estoy pensando un poquito en los amigos que mantienen este círculo, a los profesores guineanos que vienen a enseñar el afroguineano acá en México, ¿no? Y que están metidos en una red ahí muy global en la que migra una tradición, particularmente acá del norte de África. Y, y entonces, bueno, están en el semáforo, están tocando, y en ese momento hay mucha gente que a lo mejor, y como yo alguna vez escuchó el resonar de ese tambor, ahí se empezó con esta búsqueda y a decir, órale, pues, ¿no? ¿Qué onda con el tambor africano? Y pues de repente al rato ya se había comprado un tambor y que venía de África y uno empieza a conocer y a tener esta experiencia cultural pues con la otra edad, ¿no? O con uno mismo si es que también tiene esa inquietud, como a lo mejor y también se logra cuando está sonando un clarinete, un trombón, una tuba en un espacio en vivo, ¿no? Yo creo que la resistencia va para las músicas en vivo. Digo, me quiero resistir a la IA y al streaming ahorita queriendo hacer música. Yo creo que sí, ¿no? Esta música que sí se siente, ¿no? No nada más en las orejas, sino que se siente, que se resiente los espacios para la música en vivo y que son también los espacios comunitarios. Es ahí donde está la resistencia, creo yo, ¿no? Y entonces, así como también te hablo de tambor, también hay, y en estos últimos años se han desarrollado nuevas formas ahí, digamos, de religiosidades populares vinculados también a la religión afrocubana, donde también hay mucho tambor y esas cosas. Ahí hay mucha resistencia de lo religioso, pero resonando también, ¿no? Aunque curiosamente también la resistencia para otros está ahí en la iglesia cristiana, donde están las guitarras y donde están los instrumentos y donde, donde se puede ir a tocar también, pues, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la resistencia, en tocar esos 20 minutos al día que a lo mejor a tu vecino del piso de arriba le molestan, pero que a lo mejor al rato le agradan y a lo mejor si es músico y nada más por estas maneras de, oye, no podemos comunicarnos entre nosotros, pues cómo no, pues a lo mejor y hasta un ensamble armamos, ¿no? Pero dejar tanto de preocuparnos, sino que suceda en vivo, pues, ¿no? Y eso, bueno, lo dejo aquí porque de repente la resistencia fue para las últimas formas de censura que hubo, fue para música en vivo, cantando supuestamente temas que hacen apología a la violencia. Claro. Mm, pero, pues,
también si no hay bailes, la gente a dónde va a ir? O sea, tiene que haber baile, tiene que haber un contacto directo con la música. Eh, yo creo que ahí está la resistencia y bueno, a gozar en eso, a gozar en la música, en el sentimiento ahí que te transmite con quien vas Ah, tocando, ¿no? claro. Edith, ¿algo que quisieras comentar sobre este tema, los Sí, espacios sí, pues comunitarios? sí, definitivamente considero que se puede dar una resistencia desde las músicas, desde las expresiones musicales y que pues que esa resistencia no necesariamente se queda en las mismas comunidades, ¿no? Sino que va mucho más allá. Algo que quería comentarles respecto a este tema de las fusiones de músicas indígenas contemporáneas, pues este espejeo con el sur, que también hay una gran cantidad de estos grupos, tanto en Chiapas, pero bueno, ahorita, bueno, lo más llamativo, pues el rap maya, toda esta serie de raperos mayas que están creando rap en su lengua, exaltando toda esta cultura hip hop. Y pues que bueno, al respecto de que las resistencias ya trascienden a la comunidad, pues estos raperos mayas recientemente participaron en esta producción cinematográfica de hollywoodense de Wakanda Forever. Ellos tienen ahí unas participaciones. Entonces, bueno, una muestra de cómo estas resistencias van mucho más allá de lo local, ¿no? Que si bien surgen de las comunidades, de las propias personas que se resisten a integrarse a una sociedad homogénea o a hacer o a asumir esta identidad que nos marca la nación, o sea, el Estado-nación, o sea, como esas ya identidades definidas desde arriba. Ellos dicen, no, yo me resisto a eso, yo quiero exaltar mi identidad particular. Y pues como este movimiento de las fusiones de músicas originarias es una clara muestra de ello y de cómo trascienden a lo local, ¿no? Este caso de los raperos mayas, ya en Hollywood, digo, no sé si es algo que en décadas pasadas nos hubiéramos podido imaginar, ¿no? Claro. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Voy a tomar una pequeña pregunta, comentario de una persona que nos acompaña en la audiencia. Su nombre es Martín Luna. Dice, acá en Huauchinango, Puebla, la música que acompaña las comparsas de huehues en carnaval ha cambiado de música de cuerdas de guitarra y violín. Ahora son acompañadas por músicos de banda. Saludos cordiales. Pues vemos que es una resonancia a nivel nacional en todo el país. Yo me despido quizás con una pregunta abierta que no va a tener quizás respuesta ahora, pero es también, y qué bueno que alimente la conversación, pero tiene que ver con, hay una responsabilidad, ¿no? Sobre el fortalecimiento de lo comunitario, pero al mismo tiempo, ¿cómo hablar de lo comunitario? Ahora con criterios de apertura, con criterios de goce también, ¿no? Y cómo imaginar otras formas de comunitariedad a partir de lo musical que sean pues abiertas al disfrute y más tolerantes, ¿no? También desde una formación de audiencias abierta, pero también que no vulnere al quehacer musical. Entonces, yo con esto me despido y les agradezco mucho a ti, Gael, a ti, Regina. Creo que fue un diálogo muy lindo y también a Leo y a Lorena que nos estuvieron apoyando. Les mando un abrazo y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Sí, pues muchas gracias, Edgar. Sí, pues nos dejas ahí con estos temas para la reflexión. Y pues bueno, gracias por la invitación, gracias a la audiencia, a Leo y a Lorena, a Igael. Y pues estamos en contacto, por aquí seguimos. Muchas gracias. Yo también agradezco mucho la posibilidad, creo que se quedan aquí muchas palabras, muchas ideas sobre este diálogo cultural, sobre lo translocal, sobre lo transglobal, sobre lo transétnico, sobre lo, digo, por poner trans inicialmente, pero también por lo post-híbrido y lo plural, hiperpluralizado, dialogando. Y yo creo que
eh, hay mucha esperanza haciéndolo, ¿no? Ahí donde se van entretejiendo este vínculo donde te presto el cable para que conectes tu guitarra hasta donde sigan sonando y resonando esas músicas, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues un placer